creación, así Dios nos había hecho. ¿Dónde vamos? Les puso su espíritu. Okay. Les puso su espíritu. Pero luego, ¿qué van a comer? ¿No? Porque una cosa, se brincó ahí, Teotihuacán. Teotihuacán is the place where all the gods are born. Theos, amazingly, it's the same word the Greeks and the Romans used for God, ¿no? Theos, Deus, Teo en azteca o náhuatl, Teotihuacán. No había días, ni sol, ni luna, ¿no? Entonces tenemos que, los dioses se reunieron allí, acuérdense que tienen muchos, para, ¿cómo le vamos a hacer con los macehuales? Pues ya los creamos, pero no hay sol, no hay luna, no hay noche, no hay día. ¿Qué vamos a hacer? Se reunieron. ¿No? Pero tenían que ofrecer sacrificios antes. Antes de esto tenían que hacer sacrificios. Entonces los dos voluntarios, como en las iglesias de ustedes, cuando piden, iban a hacer a Tecusistecatl y Nanahuatzin. Tecusistecatl era un dios arrogante, ¿no? Y Nanahuatzin era el dios. Era bolas de pino, hojas de álamo y espinas de maguey, cosas así. Bolas de oro y piedras preciosas, en vez de espinas, diamantes. Pero ¿qué pasó cuando tenía que aventarse al fuego? No, una, dos, tres, he didn't do it. El dios Nanahuatzin, el humilde, él se ofreció lo que tenía que ofrecer, nada más. Y al primer intento se aventó, ¿no? Ahí. ¿Y qué pasó? When it was still dark. It's a beautiful. El sol empezó a salir. Pero el otro, por celoso, dijo, ¿cómo que él sí se convirtió en el sol y yo no? Se aventó también él, pero ya no era su chance. So what happened? The moon came after him. La luna salió porque él tiene que brillar solamente. Puede ser ¿no? Que por ahí iba pasando. They just chased the poor rabbit, they took it by the teeth and throw it into the moon, ¿no? Por eso es que la luna tiene un conejo ahí. Otra vez. They tried to hit it because out of arrogance, he wanted to become the other good guy. Sacrificios, Huitzilopochtli se llamó ahora el sol, ¿no? Pero luego el sol se separó por unos días. En las Sagradas Escrituras tenemos una parte también cuando el sol se detuvo. Al mismo tiempo, tal vez que aquí tuvieron ese efecto, ellos lo interpretaron como es algo normal para ellos tenerle miedo a la oscuridad. Grábense esto porque lo vamos a ver después con Guadalupe. La oscuridad le tenían mucho miedo. Y la luna era la diosa de la muerte porque era la noche que salía, ¿no? Entonces, mataron personas, le ofrecieron la sangre y el sol empezó a mover. Entonces, that's how they began to practice human sacrifices, to give strength to the sun. So the sun looking forward. They needed to be morally upright. They needed to be people of good reputation.
to give their blood to Quetzalcoatl or to the Huitzilopochtli, el sol, porque no cualquier malandrín para poder ofrecer a Dios su sangre. Vieron dos pirámides enormes, si ustedes las han visto. Si no, on the back of the little book there is a picture of the pyramids, ¿no? En las pirámides del Sol y de la Luna. Del Sol. Entre medio de las dos pirámides hay algo que le llaman la calzada de los muertos. Y la pirámide de la Luna es más bajita, menos escalones, pero construida en un lugar más alto, al fin que si ponen un nivel, están exactamente al mismo nivel. Los funerales de ellos comenzaban al pie de la pirámide de la Luna, con cantos, flores y cantos. Grábense esas palabras, ¿no? Flor y canto. It's important for them. They would start the funerals at the bottom of the pyramid of the moon and walk to the pyramid of the sun. To symbolize, we walk Luna al día del sol. Es como ellos interpretaban sus funerales y cómo los hacían. Esto se hace en la tradición oral de los aztecas, del imperio azteca. Los macehuales son la gente la gente del sol que proveyeron alimento con su sangre humana para que el sol siguiera moviéndose. Entonces los sacrificios a Dios y en cada dedicación de cada templo. Construían muchos templos y en cada dedicación sacrificaban a alguien para recordar allí, ¿no? Como ahora con nuestro la Tonantzin, la vida de la papá, mamá, los hijos. El papá era el encargado que nunca he podido traducirlo a inglés y no creo que se pueda. El papá de Quetzal, eres como jade que se quiebra, así de que se desgarre. Respétate para que te respeten, ¿no? Era su forma de los tlamatinimes, que son los maestros del pueblo. La familia. Un poquito antes, ¿no? Se me pasó eso. ¿Qué iban a comer los macehuales? Los dioses, el dios Quetzalcóatl ahora ha rescatado los huesos. To rescue the corn, the sacred seed, and then he brought it back con la ayuda de las abejas y ya que rescató la semilla del maíz, se lo dieron de comer y ellos mismos comieron. Por eso que en México los alimentos que vienen de maíz pues son bien sabrosos y son sagrados, ¿no? Cultivar maíz no es solamente un trabajo, sino que es algo sagrado porque los dioses mismos lo hicieron. Los dioses le dieron de comer maíz y ellos mismos comieron. Díganme si no, todos saben mejor con una tortilla recién hecha, ¿no? El tocoque, los frijoles, las papas con huevo y una tortilla de maíz, ¿no? Porque tiene un sentido religioso para nosotros. Tantas cosas que se hacen con el maíz, ¿no? El atole, las tostadas, los tamales, los sopes, you name it, no? There's a lot of things with corn. Por eso es que es sagrado. Okay, this is what was going on in this side of the world. The Aztecs were the main empire. They were the powerful. They were rich.
they had 8 million people living around with Tenochtitlan, which is now Mexico City. Había 8 millones de gente viviendo allí. Su vida organizada con su familia. No quiero echarle toda la culpa a los españoles, porque lo acusan, y aquí está el padre Jaime, no quiero acusar a los españoles, y no solamente eran españoles. Hemos aprendido en la historia que España conquistó México, pero realmente había de otros. Lo que estaba pasando en España, lo que estaba pasando acá. España the last crusade against the Moors. Estás viendo moros con tranchete. Su historia. Entonces fue en España cuando el mundo. Las cruzadas eran para poderosos, porque el rey pasa unos meses después, octubre 12 del mismo año, que tenemos que trabajar para llevar el evangelio. De llegar acá, llegaron, pero fue una llegada muy violenta contra los aztecas. Bien organizado. Había formas de evangelizar. Lo que ya hay, a cristianizar, pero no destruir. Tenochtitlan en 1510, the clash between the two empires, ¿no? Tenochtitlan, it was a beautiful city. In the words of Miguel León Portilla, he just died, one of my maestro Miguel, sus estudios, sus clases, ¿no? Pero es el que hizo todos los estudios sobre los aztecas. En 1519 llegó, y esto fue un choque de los dos imperios. Los aztecas creyéndose los más fuertes acá, y lo eran, aunque había otros imperios fuertes, los incas hacia el sur por el Perú y Sudamérica, los tarahumaras por el norte, los purépechas de Michoacán, que con esos no pudieron, ¿no? Los aztecas invadieron lo demás, pero con los de Michoacán cuidado, ¿no? Con los de Michoacán no pudieron, hasta el punto que hoy Michoacán es el estado que todavía hablan purépecha y hablan español. Y bueno, forma de incentivar. Esos michoacanos, cuidado, son bravos, ¿no? Son muy buenas gentes, pero son con los únicos que no pudieron, con los purépechas de Michoacán. Los aztecas tenían que defenderse de todo. Era un encuentro de enfermedades también, porque el sistema inmune de los aztecas no estaba listo para las enfermedades que venían de Europa, ni los sistemas inmunes de los europeos estaban listos para las enfermedades de los aztecas, así que fue un choque. Entre todos ellos venía una mujer de África que venía contagiada de la viruela, y es que la viruela negra, ¿no? Que fue la que mató miles de personas de esa enfermedad, la viruela negra que llegó acá a través de los europeos. ¿Cuáles son los retos del nuevo mundo?
El Nuevo Mundo, acostumbrarse a estas personas que llegan a traer un Dios que ellos no conocían, que les proclamaban un Dios de amor, pero los metían a la fuerza, ¿no? A golpes. El reto para el Nuevo Mundo, evangelizar a estas personas que al principio no creían. Semi-humans. They're not totally humans. Something that the Pope asked them when they went, because can we give sacraments to these people or to these semi-humans? Sacraments are for human beings, and if they're not totally human, can we give the sacraments to them? Una de las preguntas que les hizo el Papa. Y cuando le dijeron de los aztecas, ¿qué hacemos? ¿Sonrían? Sí, sí sonríen. Pues entonces bautízanlos, porque el ser humano es el único que tiene la capacidad de sonreír, ¿no? ¿Han visto ustedes una vaca deprimida? Pues no, ¿verdad? O un perro que diga, hoy no voy a ladrar porque estoy triste. Los seres humanos somos los únicos que podemos reír. Por eso es que vieron, ¿no? Los retos para uno y para el otro. El reto para los indígenas, las nuevas bestias que traían de allá, nunca habían, estaban sorprendidos. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Corren tan recio. Los europeos nunca habían visto un jitomate y le tenían miedo, pensaban que eran bombas, ¿no? ¡Ay! Los tomates no les tenían miedo. Mucho menos cuando les dieron de comerse un chile. Los europeos no comen chile. Imagínense el choque de las dos culturas. Aquí les ofrecían de comer un guajolote y lo que ellos querían pollo. Les querían ofrecer un burro y aquellos traían un caballo. Así que era un choque fuerte de culturas y de ideologías. Cada uno se sorprendía con las atrocidades de los demás. A los aztecas les espantaba la facilidad con que los europeos mataban gente con sus pistolas o armas, ¿no? Porque aquí pues eran con espadas, pero no tenían pistolas. By then, Europe had already developed their own weapons, so they were just scared. They were scared of the moving islands, as they call them, when they saw lo que llamamos la Niña, la Pinta y la Santa María, las tres barcos en que llegaron. Dijeron, wow, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a la chalupa que vemos en la lotería, chiquitas en los ríos. Los europeos en su parte se sorprendían de la brutalidad con la que mataban gente, los sacrificios que ellos no podían entender. Tenían sus altares, pero no podían entender por qué tenían que matar gente en esos altares, y muchachas y muchachos, ¿no? Todo fue un choque muy fuerte para ellos. Luego Moctezuma, que era el emperador de los aztecas, eran el pueblo mexicano. So some years before, around the year 33, our time, a white man with a beard had come to tell them, I will come back to free you. Ellos esperaban la venida de un hombre blanco de Puerto Veracruz y les había dicho, yo voy a venir un día. Y pensaban que era Quetzalcóatl, la venida de Quetzalcóatl. Los españoles, por eso fue muy fácil para ellos la conquista, porque los vieron blancos y con barba y dijeron, este es Quetzalcóatl y sus amigos que vienen a liberarnos. Pues realmente no. Hernán Cortés lo tomó preso en la ciudad, lo agarró y quería que le dijera dónde tienes el tesoro. Porque para ellos el oro y la plata eran algo común, no era tan valioso como para los europeos que tenían esa lujuria por el oro, esa hambre por el oro. Entonces ellos oro y plata tenían mucho. Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca, todos estos estados con mucho oro para ellos no era algo importante. El tesoro de ellos era el cacao con el que hacían el chocolate, ¿no? Entonces llegaron con Moctezuma y oían hablar del tesoro de Moctezuma y pensaban ellos que era una bodega de oro y plata. Danos el tesoro, y le quemaron los pies. Todos sabemos esa parte de la historia, ¿no? Le quemaron los pies a Moctezuma, y ahí es donde se inventaron a mí.
Pero su decepción fue cuando lo llevaron a la bodega del tesoro y el tesoro no era más que una bodega de cacao. Es un tesoro para nosotros, ¿no? Y lo mataron al pobre de Moctezuma. ¿Cómo fue la conquista? Les dan unos slides en español. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Vean el tiempo que les tardó, no fue inmediato. Llegaron el 2 de abril de 1519, era un jueves santo en el calendario cristiano, hasta 1521, como 2 años y medio. Fue la lucha y la conquista y las muertes, y los españoles llegaron y se sorprendieron con la organización de Tenochtitlan. Era una ciudad que brillaba, ¿no? Los indios tenían que lavarse los pies antes de entrar a la ciudad, porque era de mármol la ciudad, porque tenía sus calles como la Venecia moderna, ¿no? Con ríos y las chalupas, era como se manejaban, y en la tierra tenían mármol. Era una ciudad hermosa, según los que llegaron a sus escritos, ¿no? Brillaba. La costumbre de no bañarse de todos los días no es de los indios, viene de Europa, ¿no? Con todo respeto a los europeos, pero por eso es que tienen los mejores perfumes, para no bañarse todos los días. Sí, los indios tenían que bañarse todos los días. Son personas muy limpios. Entonces por eso me molesta ahora cuando ven a alguien y dicen, ay, este indio, qué feo, ¿no? ¿De dónde venimos? Pero no hace muchos años todavía España tenía un comercial en la televisión de un perfume muy bueno para evitar el molesto baño quincenal, ¿no? Por eso era muy fuerte, para no bañarse todos los días. De que las costumbres de ser un poquito bandajos no vienen de aquí, las adaptamos de allá, ¿no? Entonces, sin ofender a nadie. El pueblo lloró su derrota. Acuérdense, los aztecas no usaban letras, no leían nuestras letras, leían sus jeroglíficos. Vean cómo lo describían ellos. Ahí el pueblo estaba llorando su derrota con sus lágrimas, en medio de las flores, que para ellos era símbolo de la verdad. ¿Dónde habían quedado sus verdades? Ya no eran verdad. Lo que sus clamatinines les habían dicho es verdad para ellos. Llegaron los europeos, les dijeron no. Es más, les decían su color oscuro de piel es por su situación de pecado. El día que se conviertan al catolicismo van a hacerse de blancos y de ojos azules. No pasaba eso, ¿no? Porque Dios, ¿de qué color es la piel de Dios? No tiene, ¿no? Entonces el pueblo lloraba su derrota. Su Dios, Loquenahuaque, o el sol del cerca, y lo porque sus hijos eran discriminados. Los aztecas eran muy inteligentes. Mientras que los europeos solamente hablaban español, los aztecas hablaban náhuatl y los niños aprendían español muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en las escuelas? Los separamos porque estos niños están aprendiendo más rápido que los de nosotros. No les vamos a dar educación, porque un pueblo educado es un pueblo que se va a superar y no queremos eso. Entonces, no educación para los aztecas, niños. A las muchachas las raptaban, violaban a sus esposas, a sus niños los esclavizaban. Toda su fuerza y su poder, ¿dónde está ahora? ¿No? Muchos de ellos se suicidaron. Si alguien ha ido a Chiapas, el cañón del Sumidero es testigo de miles de personas indígenas que decidieron aventarse de allí. Porque ¿para qué vivir así? Con lo que toda la vida nuestros templos están destruidos, nuestros dioses quebrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces, no? Las pirámides del sol y de la luna, ¿qué pasó con eso? Todo. Taparon las pirámides con tierra, piedras, plantaron árboles para hacer, ¿no? Fue hasta 1920 un antropólogo francés que dijo, pues estudiando los mapas de los aztecas, esto debe ser no montañas. Empezaron a destaparlas y vieron, oh, wow, ¿no? Son las dos pirámides grandes.
front of Golden Cathedral. Taparon el templo mayor, lo hicieron para vaya, no hay nada. Majestuoso para nuestro Dios. Vengan aquí, ¿no? Construyan aquí. Aún después de eso, los aztecas iban a la misa, pero sabían que abajo estaba su altar con sus dioses. No fue hasta 1960, cuando andaban construyendo la línea del metro, el subway en Mexico City, que se encontraron con roca y dijeron, wow, aquí hay algo más que piedras. But now we cannot see the major temple because it's right behind the Cathedral of Mexico City. Necesitarían destruir la catedral para ver el templo. Entonces se ven las partes de un lado, pero era el templo mayor de los aztecas, está debajo de la catedral y del Zócalo de México. Díganme si los indios eran tontos. Para nada, ¿no? Por eso no los menospreciemos. Son un pueblo que merece todo nuestro respeto. La conquista fue cruel y el pueblo indio fue esclavizado. Ellos así pintaban sus dolores, como los españoles los golpeaban, los tiraban al suelo, como les mochaban la cabeza, los hacían trabajar duro. Todo eso representa sus pirámides destruidas, su Dios desde arriba abandonándolos. No escribían, pero qué bien podían hacer las cosas, ¿no? Para que lo entendiéramos después. El maltrato era el pan de cada día, ¿no? Los hacían construir sus edificios ahora a puro lomo, diríamos en mi rancho, ¿no? Espalda. ¿Cómo los golpeaban? Ellos pintaron todo esto. Son jeroglíficos que han encontrado en los lugares 100% aztecas. Los españoles en sus caballos, ellos amarrados de las manos para que los golpearan o los mataran. Vean cómo ellos atrás escondidos, era la forma en que representaban su sufrimiento y su dolor. ¿Qué querían hacer los europeos misioneros que llegaban? Querían una iglesia libre de la corrupción europea, una iglesia nueva. Era el sueño de los evangelizadores. Junto con los conquistadores llegaron también los misioneros franciscanos. Fueron los primeros que llegaron al continente acá. Los dominicos y los jesuitas después llegaron, pero los franciscanos vinieron. La primer diócesis del continente, ¿no? Santo Domingo, luego la Ciudad de México. En Estados Unidos venimos muy tarde al catolicismo. Fue la diócesis de Baltimore. Tenemos 400 años de ser diócesis, la más antigua del continente, segunda de Santo Domingo, ¿no? en República Dominicana. La crueldad en contra de los indios y la creación de la primer diócesis. Juan de Zumárraga fue el primer obispo de las Américas. Pobrecito, no sé si lo tomó como premio o castigo. En nuestros días ser obispo es un castigo. Supongo que para Juan de Zumárraga también. Es muy duro, rezan por nuestros obispos, ¿no? Es muy difícil su misión. Pero Juan de Zumárraga, franciscano, que dirigió los... impresionado junto con el Papa de la predicación de Juan de Zumárraga. Digo, bueno, como premio te voy a hacer el primer obispo del Nuevo Mundo. No sabía si llorar o reír, ¿no? Pero como vino a ser el primer obispo. Trajo con él varios franciscanos que fueron muy buenos, ¿no? En contra se puso el gobierno español porque los misioneros estaban defendiendo a los indígenas. No creían ellos en un Dios que se impusiera en contra de su voluntad, un Dios de amor pero con violencia y con sacrificios. Ok, ahí es donde estamos, ¿no? La crueldad, esto quiero recalcarlo, ¿no? Los indios eran abusados, sus hijos vendidos, sus hijas raptadas o violadas, los templos destruidos, se robaban las esposas y muchos se suicidaron. La vida dejó de ser como era para ellos, era lo mismo. Sus verdades se convirtieron en mentiras, sus flores se secaron y ya no había más. Las pirámides, como ya les dije, las taparon, la catedral la hicieron arriba del templo
y muy pocos se convirtieron al catolicismo. No fueron muy efectivos los misioneros al principio que llegaron, no podían mucho. Las enfermedades, mire cómo pintó la viruela negra. ¿Ven los monitos? De todas las viruelas, las enfermedades que llegaron con ellos. Muchos sacerdotes asesinados y colgados de sus aztecas porque la forma en que los trataban y que vivían. El Dios que esperaban que Quetzalcóatl, anunciado en el calendario azteca, no llegó. Esto es importante. Vean esa florecita de allí que ellos le llaman el quicunce. Por ahí la niña tiene una Virgen de Guadalupe. Ahí derechito, en el vientre de María, hay un quicunce también. Yo les digo que es el quicunce. El quicunce es el símbolo del Dios por quien se vive. El símbolo azteca del Dios por quien se vive. En el sol azteca tienen muchos quicunces, ¿no? Todos estos alrededor son los quicunces. Es el Dios esperado. Y en el calendario azteca se representa con esto, ¿no? Eso sí es importante que lo mantengan en la mente. El quicunce, ¿cómo se ve? La ubicación de los quicunces en el sol azteca, miren, todo alrededor. Al fin de que cada día del año están esperando al Dios que viene. Es el Dios que va a venir, el quicunce. Por eso lo ponen todo alrededor del sol azteca, representando que cada día hay que estar en espera. ¿No es algo que nosotros creemos también? La venida de Jesús puede ser en cualquier momento. Hay que estar siempre preparados. Antes que llegaran los conquistadores, México tenía como 8 millones de habitantes en la parte central. Después de 100 años quedaba solamente 1 millón. 7 millones de personas habían muerto por la viruela negra, por las enfermedades que habían contagiado sin tener su sistema inmune para eso. Y eso es lo que sufrían nuestra gente. Ante tanta destrucción sufrida por nuestros antepasados, una persona se pone de su lado, la Virgen de Guadalupe. Y es ahí donde vamos con lo nuestro. Es la única que valora totalmente al indio. En su imagen usó símbolos e ideas indígenas. Cuando nadie creía en el indio, sucedió un gran acontecimiento llamado la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ahorita vamos a ver lo hermoso de las apariciones. Es gran evento. Si ustedes ven en el libro del Apocalipsis, ¿no? A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, describing exactly what Guadalupe is, and a moon under his feet, a crown of 12 stars. St. John in the book of Revelation is telling us what Guadalupe is going to look like. Pero no sabía, ¿no? 1500 years later is when she appears as Guadalupe. Tonatzin, ¿no? Mother of God, for whom we live. Ok, esto es importante. Nuestros hermanos separados nos acusan de adorar a María. Watchenle. We do not worship Mary. We venerate Mary as the Mother of God. Two different things. Desde los principios del cristianismo se atacaba mucho la maternidad de María. Hubo por ahí un obispo llamado Néstor, el nestorianismo, que decía que María no era la madre de Dios, sino la madre del hombre. Entonces separaba a Jesús. Hay un Jesús Dios, que luego se juntan a veces, pero luego se separan. No. Jesus Christ is fully God and fully man. It was back in the year 431. Years are important. 431, the Council of Ephesus. All the bishops gathered together in Ephesus, which is nowadays Turkey, to study this and to know how to defend the maternity of Mary as Mother of God. St. Cyril of Alexandria is the great hero of this council. Y dijo, no, María no es solamente antropotokos o madre del hombre, sino que María es Theotokos, es madre de Dios. Y desde entonces, we venerate Mary as Mother of God. Fíjense en el año 431. ¿En qué año se apareció Guadalupe? 1531, ¿no? Whoa, 1100 years later, exactly in the same 31. Y el Council of Ephesus happened around December 12, 1100 years before. So, todo esto en el plan de Dios tiene un gran misterio que si no lo entendemos, nos vamos a llevar así el hecho de Guadalupe.
Por eso quise ponerle las fechas importantes. Bueno, ahora vemos ahí, ya vimos quién era Quetzalcóatl, la unión del cielo y la tierra, ¿no? El Quetzal y el pájaro y la serpiente. Well, Jesús, humano y divino, totally God, totally human, fully God, fully man. That's what we believe of Jesus. Now, go to the days of Mary, when she found out that she was pregnant. We're about to start that, no? What did she do when the angel said, your cousin Elizabeth is pregnant? Mary set out in haste to the mountains of Jerusalem. What? To help the one who was in need. María se encaminó presurosa a las montañas de Jerusalén para ayudar a su parienta Isabel. Una de mis preguntas que siempre tengo, ¿qué estaría pensando María cuando iba de camino? Porque son como 96 millas para llegar de Nazaret, donde ella vivía, para llegar hasta El Cream, donde vivía Elizabeth. Tenía que pasar por la ciudad de Jerusalén. Pero una muchachita de 14 años con los achaques del embarazo, porque aunque haya sido virgen y madre de Dios, todo fue humano, su embarazo fue humano. Además, y eso es otra, si un día tengo tiempo quiero escribir, ya que escribí algo sobre María, y quiero escribir algo sobre Jesús. Jesús, un Jesús tejano. Siempre he creído que si Jesús naciera en nuestro tiempo, nacería en Texas. Sería un Jesús tejano. Y sería del Valle de Texas, no de las ciudades. I'm sorry Brownsville, I'm sorry McAllen. Pero Jesús nacería como en Roma, como el ranchito, como pueblos chiquitos. La situación que se vivía en Nazaret era fronteriza, totalmente. Nazareth was the border city with Syria and Israel. La gente hablaba Hebrew Syriac, ¿no? Como el Tex-Mex de aquí. Y los identificaban por la forma que hablaban. ¿Recuerdan cuando llegó Pedro? Una de las preguntas que eran que no hablamos diferente. El nombre Pospa nos sale aunque hablemos inglés, ¿no? Y el Amí nos sale aunque hablemos español. La región donde Jesús creció era una región fronteriza, bilingüe, bicultural, un pueblo chiquito, donde todo el mundo se conocía, donde salir embarazada antes de estar casada, la pena era apedrearla, ¿no? Imagínense el mundo que se le vino encima a María. ¿Cómo le voy a decir a mis papás que estoy embarazada? ¿Cómo le voy a decir a José si él es mi prometido y yo nada que ver con él? Todo esto en su mente. Y dicen que pueblo chico, chisme grande, ¿no? Todo el mundo iba a saber, mira a Miriam, ¿quién la veía? Tan seriecita que se veía y salió con su domingo 7, ¿no? Esos comentarios se iban a dejar oír. ¿Qué es lo que hizo María? Yes, St. Luke puts it in this way. She ran in haste to help Elizabeth, but she was also fleeing the little town, porque la iban a matar a pedradas. And on her way, I'm sure she was thinking, how am I going to tell my cousin I'm pregnant? How am I going to tell Elizabeth that I'm pregnant? Y todo eso en la mente lo iba pensando. Y cuando llegó a la casa de Isabel, ¿le tuvo que decir que estaba embarazada? No. Porque, ¿qué fue lo que dijo Isabel? Oh, who am I that the mother of my God comes to see me? As soon as I heard your voice, my baby leapt in my womb. Blessed are you, ¿no? Because you have believed. ¿Y por qué creen que María se llenó de alegría? Porque yo no te tengo que decir que estoy embarazada porque tú ya lo sabes. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Mi alma glorifica al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo, ¿no? Exactamente lo que las mujeres que salían embarazadas back in the 60s in the valley, sin estar casadas, ¿qué es lo que hacían? Las mandaban de vacaciones con una tía, ¿no? Lo he escuchado mucho. Las mandaban de San Antonio a Monterrey con la tía. ¿Qué es lo que hizo María? Se fue de vacaciones con su parienta, porque por eso les digo, si Jesús naciera en nuestro tiempo, nacería en el valle. Quiero un día escribir eso, ¿no?
un Jesús del Valle, tejano, un Jesús tejano del Valle. Creo que tiene mucho de dónde pensar en esto, ¿no? María se encaminó presurosa. Juan Diego fue el afortunado que se le apareció la Virgen María, pero tenía un inconveniente. Era indio y a los indios no les creían. Estaban tratando de quitarles la idea de sus dioses, la señora del cielo y los pájaros, todo eso. Cállate, te decimos que no andes diciendo esto, que ya no puedes decir eso. Ya te bautizaste, ya no tienes que andar hablando así. Pero ¿cómo es que pasó todo esto? De una forma muy bonita, ¿no? Si les decían que para hablar con Dios tenían que aprender español, porque si no Dios no los iba a entender. ¿Qué es lo que hace Guadalupe? Guadalupe no habla español. Guadalupe habló con Juan Diego en náhuatl, en su idioma. Tu idioma no tiene nada que ver para que te comuniques con Dios, ¿no? No estoy yo aquí que soy tu madre. Ella, por ejemplo, la verdad se pinta en náhuatl como una flor. De ahí es que flor y canto. Para asegurar la verdad te dan flores, ¿no? Si te estoy diciendo la verdad, te lo reafirmo con una flor. Por eso es importante las flores de Guadalupe en diciembre, que no hay flores, porque lo que te estoy diciendo es verdad, ¿no? Juan Diego entendía eso. Al ver flores está viendo verdades. Con el canto se reafirma lo sagrado. ¿Qué empezó ahí Juan Diego? Cantos de pájaros. Esto es sagrado. Y las flores me están diciendo que es verdad. Wow. Como una flor, ahí está, ¿no? Esto es como se representa la verdad. Y con canto, esto es su pentagram para ellos, ¿no? Por eso ella llena el cerro del Tepeyac con flores y cantos de pajaritos. Así va. Por eso hoy en día, aunque la gente no sepa, está hablando náhuatl. Cuando vamos a la villa o venimos a la basílica, ante ti es verdad, ¿no? No le podemos mentir. Por eso es que les digo, a Guadalupe, en vez de verla, hay que leerla. It's an icon to be read. An icon is a window into heaven. So when we see Mary, it's an icon that takes us into heaven. She is an icon. El Nican Powa es el libro que narra en náhuatl las apariciones de Guadalupe. He aprendido un poquito por eso mismo de estudiar a Guadalupe, ¿no? Las palabras en náhuatl que son muy significativas. Ya ahora no hablamos de traducciones, sino de interpretación, porque de un idioma no se puede traducir al 100. Hay cosas en inglés que solamente se pueden decir en inglés. Hay cosas en español que solamente se pueden decir en español. Aunque traduzcamos, se quedan cortas a veces, ¿no? En náhuatl. Y para poder entender el sentido profundo, pues hay que aprender un poquito del idioma de ellos. Es un poema de imágenes que se contrastan, ¿no? El Nican Powa. Es símbolos, comunicación, consolación tierna. Es una afirmación radical y una inversión de lo que ellos les hacían creer que no era cierto. Guadalupe viene a decirles, no tienes que hablar español para hablar con Dios. No tienes que ser blanco para que Dios te quiera. Mira, soy morena, ¿no? Pero también es un encuentro de dos culturas. Ahorita les un poquito más ahí al ver a Guadalupe. Y empieza el Nican Powa con las mismas palabras de ese libro de los antiguos mexicanos. When it was still dark. Remember that phrase? When they created the sun and the moon, at the beginning of the presentation, when it was dark. So the Nican Powa begins with the same words. They get these words. When it was still dark, cuando todavía estaba oscuro, ¿no? Así empieza el 9 de diciembre de 1531. El canto de los pájaros, que significa la verdad, sus vestidos, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí a Guadalupe. El color, aunque lo veamos verdecito, no ha habido nadie que pueda igualar, ni fotografías ni pinturas que puedan igualar el original. Lo más parecido que tenemos al color, pero para ver el original, para verla ahí. Con toda la ciencia y toda la tecnología no han podido igualar el color del manto de Guadalupe, porque no hay, ¿no? Porque es un color divino.
¿Se acuerdan cuál era el de los aztecas? ¿A qué le tenían miedo? A la noche. ¿Quién era la diosa de la noche? No Cani, no Cani, no. Esta no era la diosa de la noche. La diosa de la noche, ¿quién es? La luna. ¿Y dónde está la luna en Guadalupe? ¿No? Bajo sus pies. No tengas miedo, ¿no? Yo estoy dominando la oscuridad. ¿Y cuál era su dios al que tenían que alimentar con sangre? El sol. ¿Y dónde está el sol con Guadalupe? Detrás de ella, ¿no? No more human sacrifices. Estoy eclipsando al sol y estoy pisando la luna. Cada cosa tiene algo que ver ahí, la interpretación de Guadalupe. Ahorita vamos un poquito más adelante, ¿no? La luna bajo sus pies. Esta frase es importante. Yo soy la madre del Dios de la verdad. Ellos lo conocían como Teotl, ¿no? Pero Guadalupe no digo soy la madre de Teotl, sino soy la madre del gran Dios de la verdad. Y antes Jesús había dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la madre del Dios verdad, Jesús, para nosotros. Toda una combinación. En este cerro se adoraba desde hacía siglos a la diosa llamada Tonantzin. Otra vez la palabra Tonantzin. Lleva en su frente una diadema con muchos quicunces. Acuérdense de este quicunce. La diadema de la Tonantzin tiene muchos quicunces aquí. La madre del Dios a quien esperamos. La madre del Dios que es. Ahí está. La madre de Dios. Ella no dijo, I am the mother of Ipalnemuwani. She said, I am the mother of the God for whom you live. La madre del Dios por quien se vive. Diego conocía ese nombre en una palabra. Se llamaba Ipalnemuwani, ¿no? Soy el del creador de las personas. Soy la madre del Dios de lo cerca y lo junto, del cielo y la tierra. ¿Quién era el del cielo y la tierra? Quetzalcóatl, ¿no? Entonces no le dice los nombres, pero le dice la descripción. Juan Diego dice, wow, she's the mother of that God that I know. Está seguro en tu corazón. Algo bien bonito. El trabajo de los tlamatinimes o de los educadores, que eran los ancianos. Por eso es que en México es impensable los asilos o nursing homes, porque los ancianos se quedan en la casa hasta que se mueren, ¿no? Los ancianos son los que tienen la historia, son los que enseñaban a los más jóvenes. Los tlamatinimes eran respetados. El trabajo de los tlamatinimes era formar un corazón fuerte y un rostro sabio. Dicho es un buen corazón, ¿no? Tengo 5 cuñados y todos están bien feos. Sí. Y cuando se iba a casar mi última hermana que se casó, le digo, papá, dile algo, está bien feo. Dice, sí, mijo, pero tiene buen corazón. Le dije, sí, papá, pero eso no sale en las fotos, ¿no? El buen corazón no se ve en las fotos, ¿no? Pero sí, son buenos. Están feitos los cuñados, a ver cómo salen los sobrinos, como pintitos. Pero el trabajo de los tlamatinimes era formar un corazón sabio y un rostro fuerte. ¿Qué es lo que le dice Guadalupe? Be sure in your heart, ¿no? I am here to teach you. I'm one of your tlamatinimes. I'm one of your philosophers. I'm one that teaches you. ¿Estás seguro? Son los nombres santos que vio Juan Diego, eran familiares, él ya los conocía. Y Guadalupe viene a decírselos con la descripción, no con el nombre, ¿no? Hay 3 palabras que le dice Guadalupe. Quiero que me hagas una ermita, la primera aparición. La segunda que le dice, hazme una casa. Y después hazme un templo. Va progresando. Una ermita es donde viven los indios. Quiero ser madre de ustedes. Una casa es donde se vive la familia. Quiero ser madre de sus familias. Y un templo es donde venimos todos como familia. Las palabras que usa Guadalupe son muy importantes. Va de una ermita a una casa a un templo, donde venimos todos a venerarla, ¿no? Ellos no le creían a Juan Diego. I mean the Spaniards, Bishop Zumárraga and his priest. It is important that the bishop receives the message, ¿no?
I'm from an Indian. La inconveniencia de Juan Diego es que era indio y no le iban a creer a él. Dice, otra vez vienes con tus ideas. Pero hubo grandes cosas que hicieron que creyeran. Ok, hay que saber pues leer la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ella nos habla en signos. Ahí está. Pues nuestros antepasados no sabían leer letras sino símbolos, también llamados jeroglíficos. Si no explicamos cada símbolo, entonces no vamos a conocer el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Conocer cada uno de los símbolos. Ahí vamos, ahora sí. Para decirnos que trae a Dios esperado por los pueblos indios, se pone en su seno el símbolo del quicunce. ¿Lo ven ahí? En todos los jeroglíficos de Guadalupe, nada más tiene uno y lo tiene exactamente en su vientre. ¿A quién esperar? ¿A quién representa el quicunce? Al Dios al que esperamos. Eso quiere decir que está embarazada, ¿no? Pero hay algo curioso. Este es el símbolo del quicunce, el Dios que se espera. Por eso ellos al verlo, wow, se convertían. La mejor evangelizadora que ha conocido el mundo es Guadalupe. Ni un misionero ha hecho lo que ella hizo, ¿no? Porque se dejaba leer, porque todos los símbolos les decían a ellos algo, no ocupaban decirles. Llegaban los indígenas, la veían, no ocupaban los padres decirles nada, porque ellos sabían leerlo, sabían leer los símbolos. Entonces el quicunce es importante para ellos porque es el Dios que esperamos. ¿Se acuerdan? El sol azteca tiene quicunces todo alrededor para cada día. La diosa Tonantzin tiene quicunces en su frente. Esta es la madre del Dios a quien esperamos, la madre del Dios que seguimos esperando por siempre, ¿no? Las rosas tienen mucho significado. Parece que las flores son verdad. Y en diciembre, si ustedes han ido a México, en diciembre es muy frío. Pues ¿cuáles flores? Y sin embargo el cerro feo del Tepeyac se llenó de flores y de cantos de pájaros, ¿no? La imagen está impregnada en el manto, o como lo que le llamamos el ayate. Está flotando sobre el ayate, ¿no? Lo han logrado ver con cámaras milimétricas. No está pegada o impregnada, sino que está flotando sobre el ayate. El ayate está hecho del isle. Ahora sacaron una hebra del ayate de Guadalupe, lo llevaron al microscopio y su sorpresa es que está como si lo acabaran de sacar del maguey. Todavía tiene vida, todavía está vivo, todavía tiene jugo, ¿no? 500 años ahí. Hay tantos misterios que siguen viendo. Cuando uno puso a ver, bueno, si Guadalupe realmente dice que es lo que es, vamos a verle los ojos. Y de ahí sacaron la imagen de Juan Diego. Porque al momento que se quedó impregnada o se quedó en el ayate, estaba viendo a Juan Diego y a otros dos que estaban junto a él. ¿Quién es? No sabemos aún, pero en los ojos de Guadalupe se puede ver Juan Diego. Y de ahí sacaron la imagen de Juan Diego, ¿no? Dicen que el oculista estaba tan metido observando el ojo de Guadalupe que hasta le dijo, a ver señora, mueva la vista, mueva el ojo para arriba, porque, o sea, estaba con alguien vivo, ¿no? Se metió tanto que quería ver, pues mueva el ojo. Ay, caray, ¿no? El cardiólogo que le examinó el corazón, vamos a ver cómo está su corazón. Pues ya que su temperatura no varía, aunque haga frío o haga calor, la temperatura del ayate siempre es la temperatura de un cuerpo humano. Pues ¿cómo está eso, no? Vamos a ver qué dice el corazón. Casi se cae para atrás, ¿no? Porque no solamente se oye el corazón, se oye el corazoncito que está también latiendo al tiempo del de ella. Son dos corazones que laten, ¿no? ¡Wow! Entonces, si no creemos en Guadalupe con todo esto, ¿qué más queremos, no? El corazón de Guadalupe se escucha junto con el corazón del niño que lleva en su vientre. Y sigue escuchando el corazón ahí. Las flores, el nombre real de la Madre de Dios, de la verdad, de Guadalupe. Millones de indígenas se convirtieron al catolicismo al leer a Guadalupe. Hay otras cosas que me gustaría explicarles aquí, ¿no? La cultura, la mezcla de dos culturas. Veamos el color de Guadalupe, ¿no? Es un color moreno mestizo, pero la forma de la cara de Guadalupe es alargada, como europea. Entonces es una mujer mexicana, con el color indígena, pero con la figura europea. Vean sus manos. Y vayan a
y véanlo, ¿no? Porque aquí tal vez está un poco lejos. Pero sus manos, una mano es más grande que la otra. La mano de la mujer europea, más delgada y larga, y la otra mano es la mano de la mujer indígena, más chaparrita y cortita y dedos gordos. La unión de dos pueblos y dos culturas, ¿no? Hay algo que los indígenas no podían comprender, si no es que no hubieran conocido la historia de la Coatlicue, que se embarazó con la pluma de Quetzal. Porque esta crucita que tiene Guadalupe aquí, solamente lo usaban las mujeres solteras y vírgenes. Eso quiere decir que es una mujer soltera, virgen, pero no podían entender por qué el cinturón negro, que solamente las mujeres embarazadas lo trae ella. ¿Cómo puede ser que es virgen y que está embarazada al mismo tiempo? ¿No? Ah, pero eso pasó con Coatlicue, ¿se acuerdan? Porque no podemos aceptarlo de ella. Entonces, al leer todo esto, se dejan ir con ganas. Aquí, vean un poquito aquí, y allí es que la tradición de los matlachines, de los casquitos que tiene aquí en las manos, y su rodilla que está bailando, ¿no? Está doblada su rodilla, está bailando como... ¡Wow! Cosas que a veces no habíamos visto, ¿no? Yo tengo años estudiando esto y cada vez que estudio algo me enamoro más de Guadalupe. Porque Guadalupe también vino para decirle a Juan Diego, no malo con tus danzas, estoy danzando. Y vean que aquí tiene esas bolitas que se ponen los matlachines, también ella los tiene para hacer ruido. Está embarazada. Algo sorprendente, todos los jeroglíficos que tiene por aquí, todos esos, incluyendo el Ticunce que está ahí en su vientre, en los dobleces del vestido y en las costuras del ayate no se despegan, o sea que está por encima. Los jeroglíficos están por encima del ayate. Eso para significar que es una mujer incorrupta, una mujer inmaculada, completa, no está rota, ¿no? Aunque haya costuras del ayate, los jeroglíficos siguen de paso, están ahí sin el doblez ni nada. Vean todos esos detalles cuando vayan a su casa. El que por años creíamos que era un angelito aquí, resulta que los nuevos estudios han dicho, no, realmente no es un angelito con alas, sino que es la representación del pueblo mexicano que se sentía hundido y en su desesperación no se rinde. Los mexicanos son bien luchones, ¿no? Somos bien luchones. Aunque pasemos por difíciles momentos, no dejamos de luchar. ¿Pero por qué? Porque levantamos las manos para agarrarnos del manto de la Virgen. Vean, no el angelito, sino el mexicano está agarrándose del manto de la Virgen para que lo levante. Entonces, todo esto son cosas que uno dice, sí, Jesús, de verdad es más que verla, hay que leerla. El número de los rayos de sol coincide con el número de sus días también. Las estrellas están alineadas de tal modo que hay música en el manto. Hay un investigador mexicano, señor Fernando, maestro Fernando, que escribió sobre Guadalupe, él es músico. Entonces digo, pues si hacemos un pentagrama aquí de la música y le ponemos música donde están las estrellas, la melodía más bonita que puedan escuchar. Porque cada estrella del manto está alineada de tal forma que hace una música estupenda, ¿no? Y está el CD que grabaron con la música que hace el pentagrama en la Virgen de Guadalupe. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Pero me impresiona mucho esto, de que María también está haciéndole la música de bailar. Otros, ¿no? Pero otra interpretación que he leído, la rodilla doblada es, yo voy caminando junto con ustedes, ¿no? Voy en movimiento. El sol de las manos con la rodilla es que está bailando como matachín, ¿no? Las danzas son importantes, porque ¿qué hizo el rey David cuando vio el templo? Se puso a bailar. Y María, que es el templo del nuevo Jerusalén, del nuevo Dios, está danzando también. Y ella también baila, ¿no? Que pueden entrar los matachines, claro, porque también ella bailó como matachín, ¿no? Ok, entonces, con todo esto,
En cerca de unos cuantos años, los 8 millones de personas que existían se habían convertido al catolicismo por ver a Guadalupe. Y Juan Zumárraga y los misioneros franciscanos, Papa Benedicto XIV, no el anterior, sino antes, 1800 y tantos, cuando la declaró patrona de las Américas y madre de las Filipinas, porque no es nomás de los mexicanos ahora, es de las Américas y Filipinas, dijo por eso, ¿no? Non fecit aliter omni nazione. No ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Bueno, ya más o menos les dije, el niño en su vientre, el corazón, es la madre de la nueva creación. When it was still dark, cuando todavía estaba oscuro, se apareció Guadalupe. Igual que inician sería como su Biblia, es como inician el Nicamo Pova, cuando era todavía oscuro. El lugar de las apariciones, pues es muy importante para ellos. Acuérdense que era el lugar donde estaban la diosa, la Tonantzin, donde se había quedado embarazada con la pluma del Quetzal. Guadalupe se aparece en el cerro, ahí va, Ticunce, ¿no? Por eso el ceñidor está amarrado más arriba. Que es mamá que lleva un niño en su seno. El Ticunce es el Dios al que esperamos, es el que está esperando. ¿Quién es ese niño? Es el sol, cuyos rayos luminosos que salen de su cuerpo iluminan a la humanidad, especialmente al pueblo mexicano. En la imagen de la señora se encuentra encarnado ya no el Dios Sol, Huitzilopochtli, ni Quetzalcóatl con el Ticunce, sino que ahora es Jesucristo, es la Madre de Dios por quien se dice, ¿no? Ya eso se los expliqué, también eso, que me adelanté eso, también eso, el niño hundido, alas de sus dioses. La Virgen se sirve de un indio conquistado y de un conquistador español. Los españoles tratan a los indios como animales. La señora del Tepeyac lo llama Juan Dieguito o Juan Diegotzin, ¿no? La terminación sin significa mereces todo mi cariño. Juan Diegotzin, tú mereces todo mi cariño. Mientras que los demás lo insultaban y lo maltrataban, la señora del cielo le dice, tú mereces todo mi cariño, ¿no? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Ya está toda la lista de nombres que le dio, ¿no? Mamá del Tloquenahuaque, del cerca y lo junto, del Dios de la verdad Teotl, del Ipalnemohuani, por quien se vive, del Toyocoyani, el creador de los hombres, el Señor de los cielos y el bien verdadero. Todo eso se lo dijo Guadalupe, por eso digo, bueno, pues yo los conozco, ¿no? Ahí está. Así la Virgen acepta la gran riqueza religiosa que los habían destruido. La Virgen pide al pueblo indio que hable para así remediar sus dolores y penas. Juan Diego va con este mensaje a la casa del obispo español, ahí se le trata como un indio mentiroso y supersticioso. Pero es por ello que Guadalupe sigue siendo la madre de todos nosotros. Ya para terminar, en la historia de los mexicanos tiene un lugar muy especial. No hay un hogar hispano que no tenga la Virgen de Guadalupe, más los mexicanos. Cuando yo llegué a estudiar en Chicago eran como 3 mexicanos nada más y se llegó el 12 de diciembre y aquí ¿qué? ¿No hay fiesta de Guadalupe o qué? Los blancos no tienen esa devoción tan grande. Y los poquitos mexicanos que habíamos, incluyendo Padre Nacho Tapia, que está aquí en Sherland, y Fabián Márquez del Paso, éramos los 3. Nada más, vamos a hacer fiesta de Guadalupe, ¿no? Mañanitas. Y empezamos a invitar a los vietnamitas, a los filipinos y todo. Y que para el 12 de diciembre se me ocurrió, había una estatua de Juan Pablo II ahí, de cuando había visitado Chicago. Yo tenía mi sombrero de charro, pues en México no le vemos nada malo, fui y le puse mi sombrero de charro al Papa para las mañanitas y me regañó el rector y mi sombrero desapareció. Perdí mi sombrero de charro. ¿Somos cristianos, somos católicos o somos guadalupanos? Somos todo, ¿no? No podemos decir que somos católicos si no somos guadalupanos. O no podemos decir somos cristianos si no somos católicos. Somos cristianos, católicos, guadalupanos. Las celebraciones de Nuestra Señora no son extravagantes como muchos nos dicen. Es que ustedes hacen mucha fiesta por Guadalupe más que otras. Claro, tenemos que celebrar que ella es una como nosotros, ¿no? En todo, hasta en el color, en el idioma. Es normal para nosotros los mexicanos vestir a los niños de Juan Dieguitos y a las niñas de Guadalupe, ¿no? I just love on December 12, ¿no? Cuando vienen todos los niños de Juan Dieguitos con bigotitos, sombreritos,
Las mamás son bien creativas. Me enternece tanto verlos así de Guadalupe. Las mamás vengan desde allá y enseñan al niño a persinarse, ¿no? Eso para mí lo disfruto. La fe de la gente me evangeliza, ¿no? Your faith and your devotion evangelizes me. It's not me, the one who comes to evangelize, it is you who evangelizes me with your devotion and your faith. Ella nos mostró el camino hacia Dios. No es Dios, pero es la madre de Dios. Por eso la veneramos. Juan Pablo II, cuando vino a México, dijo que no tenía miedo porque todos eran guadalupanos, aunque no todos eran católicos. Y en verdad, no, hasta los judíos son guadalupanos. Hasta las iglesias protestantes en el Valle usan la Virgen de Guadalupe para atraer la gente, ¿no? Están empezando a celebrar quinceañeras los luteranos y los bautistas porque saben que es parte de la identidad cultural de un pueblo. Cuando llegué a estudiar en Chicago, sí, tenía una imagen de Guadalupe chiquita. Yo llegué con mi imagen grande en mi cuarto, siempre la tenía, ¿no? Luego me mandaron a estudiar a Roma y dije, ching, aquí sí que de veras tan lejos no está Guadalupe. Oh no, surprise, ¿no? Y en un lugar tan especial que tiene la Virgen de Guadalupe, si bajan en la Basílica de San Pedro, a la tumba del apóstol San Pedro, a un lado de la tumba de San Pedro está la capilla de la Virgen de Guadalupe. Yo dije, wow, ¿no? Me sentí con la piel chinita, ¿no? De saber que tan lejos me sentía con la madre. Que a un lado del príncipe de los apóstoles está la madre de Dios. En Jerusalén, van a Tierra Santa, hay la Virgen de Guadalupe en varias iglesias, en varios lugares. En todos lugares. Hace años me mandaron como delegación de CRS, Catholic Relief Services, que es de las cajitas de arroz, ¿no? Me mandaron a África, en Kenia. Y yo aquí dije, sí, aquí no voy a ver una Virgen de Guadalupe. Oh no, surprise, ¿no? En las casas de las familias católicas kenianas tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe. Hay dos cosas que conocen, ¿no? Los hombres, la Virgen de Guadalupe y el Chicharito del fútbol, ¿no? Cuando les decía que yo era de México, decían, oh, Guadalupe, Chicharito, ¿no? Y las mujeres conocen la Virgen de Guadalupe y Thalía. Porque las novelas de Thalía las tradujeron en su idioma, ¿no? Parroquias tienen la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, es la madre de todos nosotros. A mí no me dan celos, me da gusto que otros la veneren, ¿no? Porque cuando alguien des algo de la mamá, qué bonito se siente. Pero que no se metan con Guadalupe, ¿no? Porque ahí sí que no. Bishop Barron, en uno de sus libros, fue mi maestro en Chicago, ahora es obispo auxiliar, y escribe como en una ocasión un predicador protestante que estaba ganando muchos hispanos empezó a hablar y decir, y mucha gente lo estaba escuchando hasta que empezó a decir que la Virgen de Guadalupe, que eran puras ilusiones y que se le echaron encima, que tuvieron que venir días a defenderlo, ¿no? Así que con Guadalupe no se metan. Bien puede nuestro pueblo ser engañado y dejar el catolicismo, pero Guadalupe siempre la van a tener en su corazón. Y si hay una forma de regresar a la iglesia es a través de María. This place is a beautiful place, the Basilica of San Juan. Let me tell you what happened to me about a year and a half ago when I just gotten here. I was in confessions. There's always a line for confessions. Pero ese día éramos 3 padres, entonces acabamos y me salí a caminar por ese lado, ¿no? Con mi estola y mi alba. En eso vi que venía un señor de afuera, le abrí la puerta, venía con shorts y una veladora, fue a comprar una veladora. Y luego ya me dijo, padre, y yo, sí, aquí estoy. Una vez que alguien me abre la puerta de la iglesia. Pues pásela, ¿no? Entonces dijo, voy a comprar una veladora. Y luego ya me dijo, ¿puedo platicar con usted? Sí. Ya nos vinimos aquí, nos sentamos. Le dije, ¿se quiere confesar? Digo, ¿qué es eso? No, dice, no, yo no soy católico. ¿Cómo que no es católico? Viene a la basílica, que es de la Virgen María. Dice, mi abuelita falleció hace una semana. Y mi abuela me enseñó que yo soy policía. Yo soy policía aquí en el Valle. Pero mi abuelita me enseñó que cada semana viniera a prenderle una veladora a la Virgen. Pero yo no soy católico. Le dije, no estás lejos del reino de los cielos, no. Por eso creí, no, es a través de María que podemos llegar al Hijo. Estoy seguro que ese Señor sigue viniendo cada semana a
pedirle a la Virgen por el eterno descanso de su abuelita, que lo proteja en su trabajo de policía. No es católico. Él dice, no sé qué es confesión, yo vengo a traer la veladora cada semana, pero es la Virgen que lo está trayendo, ¿no? Y es ella que nos atrae y es ella que nos lleva a su Hijo. La primera bandera de México fue la Virgen de Guadalupe. El primer presidente de México no se llamaba Guadalupe Victoria, se puso Guadalupe Victoria para atraer y para que la gente lo apoyara, pero se llamaba Félix, ¿no? Su nombre no era Guadalupe, era Guadalupe Victoria. Por eso es importante para nosotros eso. De 1915 a 1937, Guadalupe fue la identidad de los cristeros. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Esas fueron las palabras de muchos de ellos al morir. El primer mártir canonizado de los cristeros, San David Galván, 1915, hasta el último, 1937, San Pedro de Jesús Maldonado, en Chihuahua, que martirizaron horriblemente. Entre ellos podemos nombrar a San José del Río, el patrono de los adolescentes en México, niño de 14 años que vio que fuerte en su fe prefirió morir, ¿no? Que su mamá y su papá lo vieron morir. Les recomiendo que vean la película For Greater Glory o Cristiada, la historia de José Sánchez del Río. A Miguel Agustín Pro, Toribio, Pedro Esqueda, son 20 y tantos, ¿no? Que murieron con su fe en Dios y en Santa María de Guadalupe. Les decían que renegaran de su fe y iban a matar. Y él no, viva Cristo Rey. Era el saludo de ellos, viva Cristo Rey, ¿no? Viva Cristo Rey. Llegaban a las casas y ¿quién vive? La gente católica tenía que decir Jesús y María, ¿no? Así se daban cuenta. ¿Quién vive? Jesús y María. Pásenme, ¿no? Se tenían que esconder para celebrar la misa y ahora nuestros adolescentes se esconden para no ir a la misa. Que es diferente. No hace tanto tiempo la gente caminaba para ir a la iglesia, se tenían que ir a misa escondidas y ahora ya se esconden para no ir a misa. Es diferente, ¿no? Pero hay esperanza a través de María. La sangre de los mártires mexicanos, yo soy devoto de los mártires mexicanos, Miguel Agustín, Santo Toribio Romo, una experiencia personal con Santo Toribio, es el de los emigrantes. Mi mamá con su último embarazo, de 11 cesáreas, el doctor le dijo, señora, su niña van a nacer sin cabeza, mejor abórtela, ¿no? O van a nacer con Down syndrome o van a nacer muy mal, porque mamá ya era abuela, imagínense, y mayor que mi hermana. Yo estoy más cercano a mis papás en edad que a mi hermana. Mis papás tenían 20 años cuando yo nací, yo tenía 23 cuando nació mi hermana chiquilla. Pero le dije a mi mamá, es que usted ya tiene 33 años, no va a poder tener. Y le empezamos a rezar tanto a Santo Toribio Romo, que intercediera por mi mamá, por mi hermana. Y mi mamá, no la voy a abortar. Digo, ¿qué es eso? Dios sabrá, ¿no? Y sí, la pude llevar hasta los 8 meses. No llegó al 9º mes, porque su matriz ya es débil de tanto embarazo y cirugía, 43 años, ¿no? A los 8 meses de cesárea, mi hermana nació, gracias a Dios, bien. Tiene ahora 20 años y se lo atribuimos, ¿no? La intercesión de Santo Toribio Romo. Mucho con mi mamá y con nosotros. Vivimos media hora de donde está. Caminando son 14 horas, 20 caminando, ¿no? En carro 45 minutos a 1 hora. Pero Santo Toribio Romo, de los emigrantes, historias impresionantes que fue las historias de su canonización, ¿no? Un señor que iba para California, de Michoacán, y lo agarró la migra, y espero que la migra no me lleve a mí ahorita, ¿no? Pero había, ¿no? Varias lo agarraron y ya no tenía dinero, no tenía domicilio, no tenía nada, ni cómo regresarse a su casa, ni cómo cruzar. Que llegó un señor y le dijo, ¿a dónde vas? No, pues para Los Ángeles, súbete, yo te llevo. Pues no tengo, no, yo sé a dónde va. Fue y lo dejó ahí. Digo, pero ¿cómo le voy a pagar? No tengo dinero. No te apures, cuando regreses a tu casa, ve y búscame en Santana, Jalisco. Ahí lo buscas. Y ahí para comer te invito. Pues bueno. ¿Y cómo te llamas? Pues me llamo Toribio. Pues Toribio Romo. Lo dejó allí, donde se dio vuelta para darle las gracias, ya no estaba el señor. Trabajó 3-4 años acá, regresó a su pueblo Michoacán, le dijo a su esposa, vamos a agradecerle al señor Toribio que me pasó, ¿no?
fueron después de la muerte de Santo Toribio, tantas señoras que le pusieron Toribios a sus niños, y el apellido Romo y González es muy común allí, entonces van a buscar todos los totitlanos, un señor que se llama Toribio Romo, no, pues ahí vive uno, no, este no era, no, este está muy joven, no, este tampoco. Buscaron todo el pueblito y nada, pero allá hay un chiquito donde hay muchos Romos y muchos González, a lo mejor ahí lo encuentran, pues ahí va, ¿no? Desesperados que no lo encontraron, le dijo el Señor a su esposa, bueno, pues vamos por lo menos a dar la iglesita, ¿no? Ahí, para darle gracias a Dios, ya que no encontramos al Señor. Y cuando entró, es que fue él el que me pasó. Dijo, no, no puede ser, porque él ya se murió en 1927, lo mataron. Sí, él fue el que me pasó. ¿Y cómo se llama? Pues Toribio Romo, ese es el nombre que él me dio, ¿no? Entonces, esas historias, otra de historias antes de su canal. Habían desahuciado en Guadalajara y que ya pues, su cáncer está muy avanzado, en paz a su casa, la mandaron para su casa. Pero que entró una niña que le dijo, si quiere espérese que venga el padre Toribio a dar la comunión y luego ya se va, ¿no? Bueno, pues esperaron, llegó el padre, le dio la comunión y se salió. Ellos pensaron, es un padre de Guadalajara. Se fue a su casa y la señora se empezó a recuperar, la llevaron a Guadalajara y el cáncer ya no estaba. Pues los doctores no se pueden explicar porque la señora estaba a punto de morirse y ahora ya no tiene cáncer. Y dijo, pues ¿qué pasó? Pues lo único que recuerdo, y los doctores y las enfermeras vieron a la niña ni al padre. Entonces pues vino olvidándome la comunión y pues fueron a buscar padres y no encontraron que le había llevado la comunión. Entraron a la catedral de Guadalajara para dar gracias y regresarse a León, cuando estaba la foto de 25 mártires que iban a canonizar, ¿no? Entonces de curioso pusieron a ver los mártires y dijo, ¿y fue él? No, ya lo mataron en 1927. No, sí fue él el que me trajo la comunión. Fue el que me trajo la comunión al hospital. Entonces murió en los brazos de su hermana. Él era de los más pequeños, su hermana María. Ahí se lo mataron. Entonces ella fue su catequista, porque era la más grande, el más chico. Ella le enseñó a rezar. Y cuando se estaba muriendo en sus brazos, le dijo, tú me enseñaste las primeras cosas de Dios, ahora entra al Señor. Y se le murió en los brazos. Luego, años después, llevaron sus restos a Santa Ana de Guadalupe, cerquita de mi casa. Pero si tienen la oportunidad de leer las historias de los mártires mexicanos, son increíbles, ¿no? Cada una. Algunas recomendaciones. Hay que ver una película que se llama Guadalupe. La película es trilingüe, está en inglés, en español y en náhuatl, porque es impresionante cómo hicieron este trabajo. Ignacio López Tarso, mi respeto, para hablar en inglés, en náhuatl y en español. Lean el libro, uno de los teólogos tejanos que respeto mucho, padre Virgilio Elizondo, que es donde leímos para sacar este estudio. Se llama Guadalupe, Mother of New Creation. Es un tema para hoy, pero con 2 holidays in between, no, el correo no llegó. Pero es un librito pequeño donde expongo todo esto, ¿no? En inglés, y ya estoy trabajando en la traducción también para español. Visiten la Basílica de Guadalupe, las pirámides de Can, o cualquier iglesia que celebra Guadalupe, ¿no? Aquí tenemos, este año vamos a tener música desde la noche hasta la medianoche del día 11, misa de medianoche con mañanitas en mariachi. A otro día misas todo el día también a 6:30, 11:30, 5:30 y 7 de la noche con mañanitas y música y todo. Pan dulce, hay que celebrar a Guadalupe. Y por eso es que todos podemos decir viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y muchas gracias. Gracias por aguantar horas sentados, ¿no? Porque para mí es más fácil estar parado aquí que ustedes sentados 2 horas, pero muchas gracias, les agradezco y espero que esto nos ayude a comprender un poco más a Guadalupe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias. Por ahí atrás les repartieron sobras para la novena de Guadalupe. Llévenselos o como quieran dejarlos, pero es para ayuda de los gastos de Guadalupe aquí. Les agradezco mucho que hayan venido y que Dios los bendiga, y nos vemos en Guadalupe. Amén. Gracias.